¿Qué tal? Buen día. Hoy es martes, Grupo con Vida para Mujeres. Ya estamos por aquí, listos para comenzar nuestro Grupo con Vida. Son 10:30 de la mañana y conforme te vayas conectando te voy a pedir que por favor le des compartir, le des like y sobre todo que pues ya estemos ahora sí que de lleno porque ya son 10:30. Hoy llegué un poquito tarde en lo que es para poder captar más audiencia. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Gracias, papá, gracias por este día, gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos virtualmente, de poder unirnos en un solo espíritu para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo y sobre todo conocerte, aprendiendo de tu carácter y conocerte más a ti. Gracias porque las enseñanzas hasta este día han sido que nos ha enseñado, nos ha mostrado tu corazón, nos ha mostrado cuánto nos amas. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo nos abrace, que tu Espíritu Santo nos rodee, que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas y que estemos abiertos a escuchar el mensaje de hoy, Padre, que esa semilla de tu palabra buena caiga en buena tierra y de fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, veo que ya hay alguien por ahí. Vamos a comenzar. Bendiciones, Antonio, bendiciones. Gloria a Dios que estás por aquí. Bueno, pues miren, este es el tema que hemos estado viendo. Conoce a tu amado. Y este tiene que ver con conocer a Jesús a través del tabernáculo. Quiero decirles que el tema de hoy está súper interesante. Siempre les digo lo mismo, pero más que nada porque ayer no tienen idea cómo batallé para yo poder ver mi DVD, o sea, para poder ver mi lección. Tengo una computadora algo viejita, entonces no lo leía y no lo leía hasta que por fin uno de mis hijos, el mayor, me dijo: mamá, ¿por qué no usas esta laptop? Yo ni en cuenta que tenía para leer DVDs, porque la verdad es que hoy día las computadoras ya no leen DVDs, ya no existen los DVDs, entonces el material que a nosotros nos llega desde Leywood es en DVD y espero yo en Dios que ya en los próximos tiempos ya sea más bien en línea, que nosotras podamos tomar la clase y poder impartirla, porque este es DVD y pues bueno, Dios proveyó de otra laptop para poder verla. Pero estoy segura que el día de hoy vamos a aprender mucho juntos. Entonces el tema de hoy es el altar de bronce. Ya nos estamos metiendo dentro del tabernáculo. Si se dan cuenta, hemos estado avanzando y yo les prometí la imagen. Ustedes ahí vieron lo que es el altar de bronce cuando yo ayer posteé que el tema de hoy es el altar de bronce. Y les debo la imagen de todo el tabernáculo. La he estado buscando de una forma que sea muy entendible, que ustedes puedan ver a través del tabernáculo. Incluso hay un video que voy a buscar por ahí para que podamos verlo de manera virtual, ¿verdad? Cómo es el tabernáculo. Pero pues bueno, el día de hoy es el altar de bronce. Ya estamos más adentro del tabernáculo. Es hasta donde se podía entrar las personas, pero vamos a ver que en las semanas anteriores vimos en el tabernáculo, vimos el anhelo de Dios por que su presencia, porque Él habitara entre nosotros. Por eso es que se hace el tabernáculo. Ese era el anhelo de Dios. Y la semana pasada vimos que el sumo sacerdote por excelencia y único sumo sacerdote que tenemos hoy día es Jesucristo. Es el único que llevó a cabo ese sacrificio único, una vez y para siempre, que perdonó nuestros pecados. Entonces hoy vamos a conocer a Jesús a través del altar de bronce. Así es que yo te voy a llevar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Te voy a llevar de la ley a la gracia y así vamos a estar pasando. Fíjate muy bien, el altar de bronce era un lugar de sacrificio, era un lugar donde se derramaba sangre. Literal, a lo mejor nos parezca muy grotesco, pero era el lugar en donde se sacrificaban los animales. Si tú te pones a leer el libro de Números en el Antiguo Testamento, vas a encontrar todos los tipos de ofrendas que existían, todos los tipos de sacrificios. Entonces, ahí vas a ver que algunos eran de olor fragante, otros eran
de sangre, de derramamiento de sangre, pero todo en sí lo que tenía que ver con derramamiento de sangre, es decir, con matar a un animalito, tenía que ver con la expiación de nuestros pecados. Pero ahorita vamos a ver que el altar de bronce estaba formado de dos materiales muy, muy importantes. Nuestro Dios siempre nos habla a través de símbolos y siempre está mostrando parte de su carácter o su carácter en esos símbolos. El altar de bronce era hecho de una madera que se llama acacia. La acacia es una madera dura, una madera incorruptible. Lo vamos a ver cómo es que Jesús es nuestro Cordero que fue incorruptible. Entonces vamos a ver esas similitudes. Y el bronce, que no es nada que uno podría decir, bueno, porque no lo forraron de oro. No, era forrado de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce es un metal que aguanta altas temperaturas. Entonces el bronce era además el símbolo de la justicia de Dios. Entonces, repitiendo, el altar de bronce es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde era lo primerito que se veía en el tabernáculo. No se podía ir más allá si no se ofrecía un sacrificio. El sacrificio es lo que daba acceso a la presencia de Dios. Nosotros lo vamos a ir viendo cada semana, cómo vamos a ir llegando hasta el lugar santísimo, hasta la mera presencia de nuestro Dios. Entonces, ese altar de bronce era lo que permitía que nosotros, por decir, en este momento pudiéramos decir, es lo que me confrontaba a mí con nuestro Dios. Es decir, yo no me puedo acercar confiadamente, y lo pongo entre comillas, porque la realidad es que hoy día nos podemos acercar confiadamente, pero en ese momento no se podía uno acercar confiadamente a la presencia de Dios, porque el pecado era lo que impedía que nosotros pudiéramos tener una relación directa con Dios. Entonces, si yo ofendía a Dios, porque ya había una tabla de mandamientos, si yo lo ofendía conforme a la ley, la paga del pecado era muerte, y sin derramamiento de sangre no había perdón, no había remisión, no había expiación. En ese momento vamos a ver la diferencia entre expiación y remisión de pecados. En ese momento no había expiación, y expiación significa cubrir. Es decir, que cuando nosotros, el sacerdote iba y confesaba los pecados de su pueblo, había un sacrificio y lo único que pasaba es que había una expiación. Se cubrían los pecados, pero no había una remisión, no había una paga o algo que los borrara, no había un borrón y cuenta nueva. Entonces hoy día, si nosotros ofendemos a alguien, y ahora yo lo voy a hablar de la manera en la cultura mexicana o quizás latinoamericana, cuando nosotros ofendemos a alguien, nos cuesta mucho trabajo aceptar que ofendimos a alguien. Nos cuesta mucho trabajo, o sea, el latino o el mexicano es muy orgulloso. Entonces siempre va a buscar la manera de justificar su ofensa. Y con el altar de bronce nos damos cuenta que ante Dios no hay nada que podamos justificar nuestra ofensa. Simplemente para acceder a la presencia de Dios hay que hacer un sacrificio. En el Antiguo Testamento. Entonces es enmendar la ofensa. Mi pecado ofende a Dios. Mi pecado me separa de Dios. Entonces el altar de bronce servía para hacer ese acercamiento, para llevar a cabo ese sacrificio y entonces poder acercarme a Dios. Y teníamos la expiación del pecado, es decir, se cubría el pecado. Los sacrificios que se ofrecían en ese lugar eran de dos tipos. Eran voluntarios, que es algo que nosotros aprendemos ya hoy día, y obligatorios. Los voluntarios son las ofrendas, aquello que tú llevas y dices, yo voy a sacrificar esto a Dios por amor, por adoración, por alabanza. Y entonces lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como hubo quienes sacrificaron, por ejemplo, el rey David sacrificó muchos toros
¿Para qué? Como alabanza, para que subiera como olor fragante a Dios. Esos son sacrificios voluntarios, pero los obligatorios son los que tenían que ver con el perdón de pecados, con la remisión, más bien con la expiación de los pecados. Se hacían una vez al año, lo dije la semana pasada, y una vez por familia. Hagan de cuenta que es como decimos acá en México, era como que 1, 2, 3 por mí y mis amigos. Ajá. O sea, pero en este caso no eran mis amigos, es 1, 2, 3 por mí y mi familia. ¿Sí? Entonces cubría a mi familia ese sacrificio. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, versículos 3 y 4. Yo lo voy a leer en mi versión, en Reina Valera, en mi Biblia, Reina Valera. Hebreos 10, 3 y 4. Acá estás. Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 3 y 4. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, los que se ofrecían en el altar de bronce. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, lo que sucedía en la ley, en el Antiguo Testamento, es lo que nosotros íbamos a conocer ya como algo que quitó permanentemente nuestros pecados. Es decir, Jesucristo. Jesucristo, la cruz del Calvario, que era de madera, que era de madera, es ese mismo símbolo que tenemos nosotros en el altar de bronce. Es un altar que es de madera de acacia, forrado de bronce, y ahora tenemos la cruz que es Jesucristo. En la cruz del Calvario era de madera, y ustedes pueden ver la similitud. Y esa justicia de Dios estaba ahí representada en Jesucristo. La justicia de decir, no te puedes acercar a mí si no hay perdón de pecados. Entonces Jesús se hizo pecado por nosotros. O sea, Él tomó nuestro pecado por nosotros. Todo el pecado, el pasado, el presente y el futuro. Él tomó todo ese pecado por nosotros. Y Él se ofreció en ese sacrificio vivo, dice agradable, perfecto. Él fue el cordero que quita el pecado del mundo. No es un sacrificio como lo era en el Antiguo Testamento, como lo era en el tabernáculo, que solamente quitaba el pecado de una familia, eso que ellos llevaban y ofrecían, sino que ahora Jesús, Él como ese cordero fue y que se entrega, muere en la cruz, y se ofrece como ese cordero que quita el pecado del mundo, o sea, de todos, de generaciones por generaciones. Entonces, vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:21. Vamos a leer eso, 2 de Corintios 5:21. Yo lo voy a volver a leer en la Reina Valera, 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. O sea, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros nos encontramos siendo justos, nosotros fuimos justificados a través de Jesucristo. Él fue limpio, sin pecado, incorruptible como la madera de acacia, incorruptible, porque la misma palabra nos dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Que esa es la situación ya de un hombre en donde decimos nosotros, ok, yo tengo esa misma naturaleza humana, nací con la naturaleza pecaminosa que traemos desde Adán, desde el primer pecado, del pecado original, pero cuando yo voy a los pies de Cristo, recibo una naturaleza diferente que es la de hija de Dios o hijo de Dios, y entonces ahora por medio de Jesucristo yo tengo acceso directo a la presencia de Dios. Fue un sacrificio que lo voy a estar repitiendo una vez y para siempre, porque nos debe de quedar claro y nos debe caer en el corazón de que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y vamos a leer Isaías 1:18. Igual Reina Valera del 60. Isaías 1:18. Está después de Cantar de los Cantares. Dice lo siguiente.
Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a entender que necesitamos a Dios, que obviamente tenemos que ponernos a cuenta y que por más negro, oscuro, rojo que pueda ser nuestro pecado, puede ser limpiado. Hay remisión de pecados porque la sangre de Jesucristo es suficiente para hacerlo. No hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. Lo vimos el jueves pasado en el grupo Con Vida para Jóvenes, en donde vemos que nuestra fe verdadera en Jesucristo nos lleva a hacer obras por amor. Nos lleva a hacer acciones que demuestran que tenemos fe en Jesucristo. Pero cuando hay una fe falsa, tú lo puedes ver, si no viste esa lección, porque pues obvio era para jóvenes, lo puedes ver y ahí vas a entender de lo que estoy hablando hoy. Cuando hay una fe falsa, es porque realmente no creíste que ya tus pecados fueron limpios, que ya fueron lavados, que ya fueron perdonados, que ya hubo una remisión. O sea, quiero hacerlo con un cuaderno para que ustedes vean. Voy a tomar acá mi cuaderno devocional. Supongamos que esta es nuestra vida y todo esto son nuestros pecados. Y supongamos que en esta hoja, aquí, están todos nuestros pecados. Antes, cuando en el Antiguo Testamento solo se cubrían, o sea, la sangre del sacrificio de los animales lo cubrían, es decir, lo tapaban. Pero ahí seguían. Cada año iban y a la lista le iban agregando más y más y más pecados, pero ahí seguían. Y ofrecían un sacrificio en el altar de bronce y que solamente cubría, pero ahí seguían, o sea, eran para hacer una expiación, para cubrirnos nuestros pecados. Pero cuando vino Jesús y entonces tenía esa lista de pecados, nuestros pecados, que podía, si ustedes ven, yo aquí tengo una lista, y entonces esa lista puede seguir continuando porque pueden ser pecados del pasado, del presente o del futuro. Y lo que hizo Jesús con su sangre fue esto. La arrancó y no hay más lista. No hay más lista. Quiere decir que su sangre fue suficiente para agarrar la hojita y tirarla a otro lado. De modo que cuando Él nos ve limpios, nos ve perfectos, nos ve justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es realmente lo que sucedió en la cruz. Él borró nuestros pecados, pagó la deuda, porque dice, la paga del pecado es muerte. Él se hizo pecado por nosotros para pagar esa deuda con nuestro Dios, esa ofensa nuestra hacia Dios, con su sangre. Por eso es tan valioso lo que sucede en la cruz y por eso es tan interesante verlo, conocer a nuestro amado Jesucristo a través del tabernáculo y ver que Él vino y cumplió con todo eso, que es nuestro cordero, que Él es nuestra ofrenda, que Él es nuestro sacrificio, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro salvador y que habita en nosotros, que su presencia habita en nosotros. Entonces, fíjense que la palabra de Dios nos dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvación nuestra, para remisión de nuestros pecados. Como les dije yo ahorita, ¿para qué? Para habitar entre nosotros, para mostrarnos que sin sacrificios, sino por simple y mera gracia, somos aceptos delante del Padre y tenemos salvación. Que nuestra remisión, como dije, acá la tengo, mi hoja salió volando, por acá está, que todos estos que yo estoy simulando que fueron nuestros pecados, ya quedaron en el olvido. Yo todavía me acuerdo ahorita dónde cayó, ¿verdad? Pero para nuestro Dios no hay memoria, simplemente bye, se fue al fondo del mar. Y vemos el amor de Dios, de nuestro Dios, hacia nosotros.
podemos ver su misericordia, podemos ver su anhelo por tener una relación con nosotros, su anhelo por tener comunión, por tener intimidad con nosotros, por querer estar con nosotros siempre, por decir, estar apegado a nosotros. Este tiempo me hace reflexionar, este tiempo que vivimos, este tiempo de pandemia, este tiempo donde estamos en casa, este tiempo donde no podemos vernos más que a través de una pantalla o quizás por Zoom o por una videollamada, pero no podemos vernos físicamente. Entonces me hace reflexionar sobre el anhelo de Dios por tener una comunión con sus hijos, por querer abrazarnos, por compartir tiempo con el que ama, o sea, con los que ama. Yo no sé tú, pero yo ya anhelo poder salir. Sí, estoy en familia, es verdad, estoy en familia con mi esposo, con mis hijos. Se me movió el micrófono, discúlpenme. Pero no puedo ver a mis papás como yo quisiera, no puedo ver a mis hermanas, no puedo ver a mis sobrinos, no puedo ver a mis amigas. No puedo ver a mis suegros porque los tengo de vecinos, pero no puedo abrazarles, no puedo ver ni siquiera a uno de mis sobrinos que acaba de nacer, que vive en otra ciudad, ni siquiera puedo viajar para conocerle, porque no es seguro, porque pues por el virus, ¿verdad? Entonces está ese anhelo ferviente en nosotros de querer pasar tiempo con los que amamos, con familia, con amigos, con abuelos. Quizás hay hijos que se quedaron estudiando en otro lugar, que no pudieron viajar a sus lugares de origen y están en otro lugar o están en otro país sin poder ver a su familia. Y ese anhelo que hay en las personas es el mismo anhelo que hay en nuestro Dios por querer tener una comunión, por establecer una relación con sus hijos. Así como tú sientes ese anhelo y ese deseo de decir, ya no quiero estar más detrás de una cámara o detrás de un teléfono, quiero poder escucharle, pero verlo cara a cara. Es el mismo anhelo de nuestro Dios por vernos cara a cara, por escucharnos, por decir, hey, allí quiero estar contigo en medio de este tiempo. Yo sé que hoy el abrazo ha tomado otro valor. El abrazo, el beso, el saludar de mano hoy tiene otro valor. Antes quizás lo hacíamos por costumbre, por educación, simplemente por un hábito. Pero hoy lo valoramos como lo que es, como una manifestación del amor, una manifestación del cariño. Entonces ese mismo anhelo, como les digo, está en nuestro Padre. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y yo ayer pensaba, ¿cómo les puedo explicar eso de que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado? Pues bueno, nosotros amamos a nuestras familias, pero no queremos que el virus que está allí nos contagie a nosotros y los contagie a ellos. No queremos ser portadores de ese virus hacia los que amamos. Entonces nosotros los amamos y por eso no vamos. El virus viene a ser similar al pecado. Es decir, amamos a nuestra familia, pero el virus nos impide acercarnos a ellos. Y por amor nos acercamos, pero cuidando la distancia. Ya de cuenta que Dios es igual. Dios nos ama al pecador, dice, pero aborrece al pecado. O sea, lo que está en medio no le gusta, lo aborrece. Entonces Él nos ama tanto y hasta se acerca con un tipo de, si lo quieres ver o llamar así, también de sana distancia, porque nos deja ser hasta que nosotros mismos tomemos la decisión de acercarnos a Él. Nosotros mismos podamos decir, necesito entregar mi vida, necesito entregar mi corazón, porque quiero estar contigo. Hoy Dios nos da la oportunidad, mediante Jesucristo, de acercarnos a Él. La sangre de Jesús derramada cancela la ofensa por nuestro pecado y nos da el regalo de la salvación. Nada, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a verlo y lo vamos a comprobar leyendo Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39.
dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o el coronavirus? Como está escrito, yo le agregué el coronavirus, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro o la espada, o sea, aún en una guerra. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni este presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es la buena noticia. Esto es lo que estamos aprendiendo hoy. Ningún virus nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Nada, nada, nada. Ni aun y cuando en este momento enfermáramos, y aun y cuando, no sé, el virus fuera tan fuerte que nuestro cuerpo no lo resistiera y muriéramos, nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Nada. Y se oye crudo decir, uy, aún y cuando muera, sí, porque la misma palabra dice, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Pero lo importante es saber que en Jesucristo es en quien tenemos salvación. Que cuando nosotros creemos en Él, es que nosotros ya tenemos ese acceso, que ya no hay más nada que hacer. Entonces hoy te quiero invitar a que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, ahí en tu lugar, ahí en donde estás, en tu casa, ahí donde sea que me estés viendo, hoy puedas entregarle tu vida y con tus palabras le puedas decir que en medio de todo este tiempo lo necesitas, que te sientes solo, que te sientes sola, que lo necesitas. Y que sabes que es lo único que puede darte salvación, que es lo único que puede traer paz y que es lo único que puede infundir aliento y vida en ti en este momento. Y yo estoy segura que el Espíritu Santo va a venir y va a ti, a tu casa, al lugar donde tú estás y te va a abrazar y va a darte ese abrazo del Padre que Él está esperando y está ansioso por ti. Es como un papá que está esperando por sus hijos, que todo termine para que de esta pandemia, imagínate, para poder abrazar nuevamente a sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Me da gusto que me hayas podido ver. Quizás aún des tiempo, quizás me hayas visto en vivo, pero que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, tiempo de México, en Grupo Con Vida para Jóvenes, si es que tienes jóvenes en casa o eres un joven, por ahí te espero. Y el próximo martes estaremos viendo lo que es la Fuente de Bronce, un lugar más del tabernáculo para seguir conociendo más a nuestro amado. Próximo martes 10:30 de la mañana, tiempo de México, en Grupo Con Vida para Mujeres. Dios te bendice. Bye bye.